Hola a todos. Bueno, esta clase que vamos a dar el día de hoy se trata de rentas. Vamos a hablar acerca de los puntos importantes a tener en cuenta cuando vamos a trabajar, ya sea con el dueño de una propiedad o con esos prospectos inquilinos a los que les vamos a ayudar a conseguir una propiedad. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a trabajar desde la parte del back office. Es la plataforma, es la herramienta que ustedes utilizan para subir todos estos documentos. Además, vamos a ver por qué estos documentos son importantes, por qué son requeridos y puntos muy clave que ustedes deben de tener en cuenta durante toda la transacción. Vamos a dar inicio con la parte del listing. Cuando ustedes están representando un dueño, ¿verdad? De una propiedad, obviamente esta persona deposita la confianza en ustedes de que ustedes van a hacer un listado de una propiedad, la van a mercadear y obviamente van a conseguir un inquilino que sea precalificado y que sea obviamente una persona que reúna los requisitos básicos para darle esa tranquilidad a ese propietario de que esa persona va a pagar el alquiler a tiempo y no va a quedar con pagos tardíos. Básicamente, cuando nosotros trabajamos un listing, es importante que nosotros le expliquemos a ese cliente cuáles son las limitaciones y cuáles son los servicios que nosotros podemos ofrecer. Nosotros podemos ofrecer dentro del listado, vamos a abrirlo, brevemente lo vamos a mirar. Ustedes ven acá que yo estoy en el back office. Y cuando yo le doy clic a la parte del listing, del checklist de Residential Rental Listing, ya hay una forma ahí predeterminada para que ustedes la usen y para que ustedes la diligencien. Hoy no vamos a hablar mucho acerca del procedimiento de back office, es más para mostrarles por qué yo lo estoy haciendo desde acá, para que ustedes se familiaricen. Yo le doy clic a Next, se me va a abrir obviamente el documento y quiero que ustedes vean unos puntos clave acerca de este contrato, este acuerdo de listado. Primero que todo, ustedes no pueden poner una propiedad en el mercado en el MLS si todavía no tienen el Exclusive Right to Lease Listing Agreement firmado por su cliente. Tengan presente, ¿y por qué les digo esto? Porque muchas veces cometemos el error de listarlo en el MLS y después de hacer firmar el contrato. O hacemos firmar el contrato y nos podemos tardar más de 5 días en poner la propiedad en el MLS. Error número uno, ustedes tienen que estar seguros de que si la propiedad va a estar lista para poner en el MLS, ustedes tienen que poner las fechas que sean acorde a esta fecha que va a estar en vivo ese listado en el MLS. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ciertos días. Si se van a tardar más de 5 días en ponerla en el mercado, es importante que ustedes utilicen una forma que es un waiver del MLS, donde ustedes le hacen firmar al cliente y le dicen, mira, si no vamos a poner la propiedad en el MLS dentro de los próximos 5 días, vamos a necesitar que me firmes este documento. ¿Por qué es importante? Porque ustedes se libran de cualquier problema legal o que el día de mañana el cliente venga y les diga a ustedes, mira, no me has puesto la propiedad en el mercado, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido inquilinos? Bueno, tú me firmaste un waiver donde tú querías que la propiedad no la pusiéramos todavía porque había que pintarla, había que arreglarla, el inquilino anterior a lo mejor todavía había dejado ciertas cosas que había que, no sé, por muchas razones. La propiedad no estaba lista para mercadearse, entonces obviamente tuvimos que hacer un waiver, pero ustedes siempre háganselo saber al cliente. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener presente de que si vamos a poner una fecha en el listado, vamos también a tener presente la fecha en que va a estar en vivo en el MLS esa propiedad. Ahora, importante, ustedes no esperen hasta que les llegue una oferta para subir los documentos en el back office. Cuando ustedes hacen firmar un contrato, un listado, es importante y para nosotros en la oficina tener un récord inmediato después de que ustedes hacen firmar ese contrato. Lo suben a back office, es más, desde ahí se lo mandan al cliente para que lo firme electrónicamente y ya que ustedes lo someten cuando esté firmado, tanto por el cliente como por ustedes. No es necesario que los listing agreements sean firmados por nuestro broker. Con que lo firmen ustedes es suficiente. Entonces, ustedes siempre tienen que tener presente de que tiene que estar firmado por las dos partes. No sometan documentos si los documentos no están firmados o por uno o por el otro. Tiene que estar firmado por las dos partes. ¿Listo? Importante también tener presente cuáles son las limitaciones y las responsabilidades, como les comentaba. Hay ciertas cosas que nosotros no permitimos que ustedes hagan. O sea, ustedes no van a firmar por el dueño, ¿verdad? Si ustedes, el cliente les pide ya ese favor, no, fírmalo tú. Muy importante, un power of attorney.
Ok, me vas a dar una representación legal de poder yo firmar a tu nombre, pero no lo puedo hacer por ti. Así yo sea el listing agent, así tú tengas la confianza que tengas en mí y depositas de mí toda esa confianza, yo no puedo hacer esto. Ok, importantísimo, por favor, nunca firmen contratos por los clientes por muy mayor que sea, por muy not tech savvy que sea esa persona, es decir, esa persona no es, digamos, no es familiarizada, no se le hace fácil toda la parte tecnológica. Bueno, en ese caso vamos y reunámonos en persona, yo te explico y tú lo firmas manualmente y nosotros trabajamos este contrato manualmente. ¿Listo? Pero entonces no hagan eso, por favor. Ustedes pueden solicitar que se les envíen todo lo que es el reporte de crédito, todo lo que es la parte importante de la precalificación de ese inquilino. Si ustedes, por ejemplo, ya ustedes trabajan con RentSpree, recuerden que en RentSpree tiene un enlace que ustedes lo pueden poner en el MLS para que ese aplicante, pues de una vez someta la aplicación a través de este enlace y a ustedes les llegue el reporte completo y ustedes se lo provean a su cliente. Nunca, pero nunca reciban dineros de aplicaciones. Hemos visto en muchísimos listados y agentes, y no queremos nosotros que MyRealty cometan ese error. No queremos comentarios que digan que estos agentes no saben hacer su trabajo. Por eso estamos el día de hoy para aprender. Nunca reciban dinero en su cuenta, nunca reciban CEL. Esto les puede traer a ustedes consecuencias graves. Les pueden hasta revocar la licencia. Escuchen bien, les pueden hasta quitar la licencia si ustedes reciben dineros o depósitos en su cuenta bancaria. Es que yo me encuentro en otro país. Jamie, lo que pasa es que si tú lo haces, si tú después me lo pasas, no hay problema, por favor, hazlo, estamos en confianza, yo sé que tú lo vas a hacer. Vean, puede ser su mamá, puede ser su hijo, no lo hagan, no lo hagan, no mezclen las cosas, todo tiene que ir direccionado al dueño. Ahora vamos a hablar de algo muy importante también, pero eso quería decírselos para que ustedes lo tengan siempre presente. ¿Listo? Eh, Ustedes pueden compensar a la otra parte si ustedes en el acuerdo de listado lo hacen. Es decir, si acordamos un mes, ustedes pueden dar de ese mes un porcentaje o una comisión flat, un monto fijo para ese otro agente que va a traer ese inquilino. ¿Listo? Ustedes pueden poner que si ustedes quieren realizar una inspección, lo pueden marcar. Acá, como ustedes lo ven, si quieren lo pueden hacer, pero no es requisito. Es decir, si ustedes, el cliente al final de que se acaba el contrato les dice, mira, ustedes me van a representar a mí en la inspección cuando se entregue la propiedad, tú puedes tener la opción de hacerlo o no hacerlo. Puedes poner una cláusula adicional donde puedes decirle al cliente, si yo te hago el walkthrough final, va a haber un cobro extra. Ya ustedes lo pueden manejar como ustedes consideren que es apropiado. Pero para que sepan, para nosotros no es requerido que ustedes lo hagan. ¿Listo? No es su responsabilidad. O sea que aquí está la sección donde ustedes lo pueden marcar o simplemente dejarlo en blanco. Ustedes van a llenar las partes a las que corresponde, digamos, lo mínimo o lo básico que ustedes van a hacer en esa transacción de listado. Obviamente van a completar todas las formas que sean requeridas por el estado de la Florida. Por ejemplo, si es una propiedad que está dentro de un condominio, una comunidad cerrada, pues obviamente va a haber una asociación. Es importante que ustedes con este cliente dialoguen, conozcan acerca de esa comunidad, cuáles son las restricciones, cuáles son las reglas que existen en esa propiedad. No esperen ustedes a recibir una aplicación y después de que la persona ha sometido una aplicación, de que ustedes le digan, oh, no me acordaba que aquí no aceptan mascotas ya después de que la persona pagó $150 en la asociación. O sea, siempre empápense, hagan su trabajo profesional y siempre pregúntenle al dueño cuál es el contacto de la asociación. Ustedes mismos deben cerciorarse antes de poner una propiedad al mercado cuáles son esas reglas y estipularlas y ponerlas en el MLS. Precisamente por eso es que hay un cuestionario en el MLS, hay unas formas que ustedes pueden ir diligenciando. Muchos agentes no la usan, pero esto les sirve de recordatorio para que ustedes sepan qué es importante y qué no es importante tener en cuenta. Em, Obviamente los plazos también, es importante que sepan los plazos, cuánto tiempo dura la aplicación, manejen tiempos, todo esto tiene que estar bien claro, llevarse su cuaderno de notas y escribir todo lo que ustedes pueden acerca de este listado, cómo ustedes lo van a trabajar. Y obviamente si pueden llevarse esa hojita, ustedes la pueden conseguir directamente en el MLS. En el MLS existen, es como un input form
donde ustedes pueden imprimirla y la pueden diligenciar. Y después cuando suban el MLS, pues obviamente ya tienen toda la información ahí en borrador. ¿Listo? También utilizar los riders que sean necesarios. Si es una comunidad para seniors, obviamente tienen que utilizar el rider. Si es una comunidad que en donde la propiedad, perdón, ha sido construida antes de 1978, entonces ustedes ya saben, oh, necesito el panfleto del Lead-Based Pay, necesitamos proveer esta información, necesito entonces el rider. O sea, utilicen todas estas formas con anticipación, prepárense durante este listado para que cuando venga ese inquilino, ese prospecto, ustedes tengan las formas listas. Importante y también muy profesional de parte de ustedes, si lo quieren hacer, pueden poner una hojita en Word, guardarla en PDF y poner las instrucciones para esa propiedad. Lo pueden hacer con anticipación, la ponen en el MLS y créanme que se les va a facilitar muchísimo la vida cuando ustedes estén con ese listado, evitar ser la preguntadera, y ahí tal cosa, y ahí restringen esto, y ahí tal. Entonces suban las reglas, suban lo que son los rules and regulations, las regulaciones de esa comunidad, y suban un cheat sheet, una hojita donde ustedes puedan, por ejemplo, poner, CENES, por favor, someter reporte de crédito, someter prueba de ingresos, si es empleado, W2. Si es independiente, los últimos 2 o 3 meses de estados bancarios, hagan su listita para que sea muchísimo más fácil, por favor, someter las ofertas a este correo electrónico. Es decir, si ustedes ponen todo claro, créanme que se les va a hacer muchísimo más fácil y obviamente evitar errores, confusiones que después puedan llevar a problemas mayores. Entonces es muy importante eso también cuando ustedes estén en el proceso de listado de la renta de esta propiedad. Obviamente hay muy pocos casos en los que los dueños le van a decir, no, mira, no quiero que la propiedad salga en el MLS, no quiero que la propiedad vaya a ser mercadeada. Entonces, obviamente es donde marcamos estas secciones. Pero pues no vamos a ahondar en eso, es muy raro el caso porque obviamente el que quiere que la propiedad se rente, pues va a querer que la propiedad sea mercadeada. Y más aún que nosotros tenemos pues parte de las asociaciones de real estate que nos ayuda muchísimo para poder promocionar estas propiedades. Obviamente también hay obligaciones con respecto a los dueños, importante, siempre muy, 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 muy básico, pero que es elemental siempre preguntar cuántas llaves del correo, cuántos clickers del garaje, si hay garajes, si hay, por ejemplo, una comunidad con piscina. No esperen a que se rente y que después le estén mandando correos electrónicos. Mira, no me diste la llave de la piscina, los inquilinos están ahí, no saben a dónde tienen que ir, cómo lo piden, no sabía que costaba $40 sacar la tarjeta, etcétera. Todas estas pequeñeces y detalles, siempre pregúntenlas. Lo primero es, hola, señor cliente, ¿cómo está? Yo veo que esta es una comunidad cerrada, por favor, necesito que me brinde la información de la comunidad, yo necesito empaparme de toda la información, restricciones que hay, usted que tiene, qué llaves, cómo se accesa, si hay una membresía, hay que pagarla, los inquilinos tienen acceso, esto es un short-term rental, por ejemplo, hay comunidades de vacacionales donde hay ciertas amenidades que los inquilinos no pueden usar o tienen que usar, o si las pueden usar, pues tienen que pagar un extra o tienen que hacerse miembros y toda esta información que es tan valiosa y tan importante, muchos agentes no la preguntan, ya sea porque simplemente no quisieron, porque dijeron eso después lo hago. Ustedes hagan su trabajo profesional. Nosotros estamos hablando de ustedes, nuestros agentes de MyRealty queremos que trabajen bien estas rentas y que siempre digan cosas positivas de ustedes, que son profesionales, que ustedes proveyeron la información excelente, o sea, que trabajaron muy bien con ese cliente para que así mismo sean referidos otros clientes a ustedes y obviamente puedan sacarle mejor provecho. En cuanto a la compensación, es importante que ustedes acá estipulen con el cliente cómo van a ser pagados, cómo van a ser compensados. Si ustedes le van a cobrar, la mayoría cobran un mes, obviamente ustedes van a poner ese mes, pero si ustedes, por ejemplo, quieren compartir con el agente del inquilino, y ustedes le explican al cliente, mira, para que esta propiedad sea mercadeada y obviamente podamos atraer más inquilinos, más prospectos, pues obviamente vamos a compensar con tanto al que traiga el inquilino. Entonces ahí va a depender muchísimo ustedes cómo negocien con el cliente. Eh, en la parte donde dice cómo se va a pagar esa comisión, ustedes traten de pagar, de poner, perdón, la primera opción, que es esta que dice broker will deduct its fee from rent collected by broker. Cuando se dice deducido, en muchos casos, el primer mes ya se ha dado en escrow y desde ahí se va a pagar a los realtors, a los brokers.
Entonces, si ustedes marcan esta casilla, ya les permite a ustedes explicarle a ese cliente que ese dinero va a ser deducido. Muchos agentes, se los digo porque ha pasado en la oficina, obviamente no vamos a hablar de nombres, pero ha pasado que muchos agentes dicen, Jamie, yo ya cerré la transacción, tú me la aprobaste, pero estoy esperando a que el dueño me mande la plata. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué no recibiste el dinero antes? ¿Por qué no lo deduciste antes? No, porque lo que pasa es que él recibió todo el dinero, ya se rentó la propiedad y ahora estoy esperando a que me pague. Error número uno, no hagan eso. Primero, ustedes deduzcan el dinero, ya páguense por adelantado, cierren la propiedad, entregan llaves y ya está. No tiene que haber dinero pendiente, no tengo que estar detrás del dueño para que me pague porque puede ser que ustedes lo conozcan muchísimo, pero no sabemos si se va a demorar en pagar o si termine diciéndole que no y termine no pagándole. Entonces es importante que ustedes seleccionen, vamos a deducir el pago de una vez. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Ustedes también pueden poner acá la protección si ustedes quieren que se proteja, digamos, ese listado, si después de que se expiró, de repente salió o surgió un prospecto, pues obviamente pongan una protección de 30 a 60 días, lo que ustedes quieran poner. Pero pues más o menos ese es como el rango, ¿no? De 30 a 60 días, porque si ustedes estuvieron haciendo, por ejemplo, una promoción en las redes sociales, en Facebook, y resulta que ustedes estaban conversando con ese prospecto, pero se les expiró el contrato y ustedes quedaron por fuera del contrato, pero ese prospecto al final decidió decir, ay, mira, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a decidir, ahora sí quiero la propiedad, pero ustedes ya no son los listing agent, entonces ustedes todavía tienen una protección sobre ese listado. ¿Listo? Importante que también lo tengan presente para que lo pongan y protejan su trabajo si ustedes han invertido muchísimo tiempo en ese listado. En la parte 8, que es donde está la compensación con el otro agente, hay opciones. Hay opción A, opción B y opción C. ¿Cuál es la diferencia? A veces se confunden un poco acá los agentes porque dicen, yo no sé cuál de las dos opciones poner, o a veces marco las dos. Ustedes tienen que poner en la opción A cuando ustedes, por ejemplo, ya ponen el monto total en la parte de arriba en el 6, que ustedes ponen, por decir algo, el mes completo, que son, vamos a dar una cifra, $3,000. De esos $3,000, 1,500 va a ser para el Tenant Agent. Entonces, en ese caso, ustedes van a marcar la opción A y van a marcar ya sea un monto fijo o un porcentaje. Yo les aconsejo siempre a los agentes tratar de utilizar porcentajes. Vamos a poner entonces la parte A, ¿verdad? Que es donde vamos a compensar al otro agente. Y yo les estaba diciendo que es importante poner un porcentaje porque no sabemos si al final el alquiler va a ser rebajado. Si, por ejemplo, lo pusimos en 3,400 y terminó rentándose en 3,000, pues obviamente vamos a poner un porcentaje que es el 50% o un 25 o un 30%. Si ustedes ya quieren por mucho que le bajen, ustedes dicen menos de tanto, no lo vamos a bajar y sí o sí yo voy a compensar solamente con $500, pues ustedes ponen los $500 como flat si ustedes están seguros que es ese monto fijo que van a poner. En alguna oportunidad les había comentado que en diferentes ciudades en la Florida se manejan por costumbre, no sé ni de la verdad por qué es así, pero es estándar. En Orlando, por ejemplo, es muy poco probable que ustedes se encuentren con que el listing agent compense con la mitad del mes al tenant agent. No me parece, en realidad personalmente no estoy de acuerdo, debería ser mitad y mitad, pero la mayoría en Orlando compensa con muy poquito. Los que más compensan generalmente son con $1,000, pero a veces te dan hasta $100, $300. Entonces en Orlando no se acostumbra muchísimo a que los agentes trabajen con los inquilinos. De eso vamos a hablar ahorita un ratito, pero bueno, en este caso, si fuese Miami, generalmente sí es 50-50. Por tradición, por costumbre, ya generalmente es como que se estipula que es 50-50. En Miami, Broward, Palm Beach, en el sureste de la Florida, generalmente se trabaja 50-50, 50-50. ¿Listo? Entonces en la B es, por ejemplo, cuando ustedes simplemente ponen, yo como le dicen al cliente, yo te voy a cobrar $1,000, ¿verdad? Cuando venga la oferta, usted va a compensar ese inclino y eso va a ser un acuerdo entre usted y el tenant agent, el agente del inquilino. Entonces, cuando venga esa oferta, obviamente ese tenant agent puede solicitar que se le paguen, no sé, $1,000, 1,500, lo que sea. Entonces ahí ustedes dejan que esa negociación se haga entre esas partes. Entonces ustedes aquí es donde van a usar la parte B, ¿verdad? Donde digamos que ellos van a trabajar directamente su compensación a través de un compensation, que es el compensation agreement de landlord a tenant agent.
¿Listo? Y en la C, pues obviamente claramente lo dice, no compensation will be offered to tenants consumer broker. No hay compensación para el que traiga al inquilino. Ese agente del tenant va a tener que cobrarle a su cliente la comisión. Esto pasa mucho, vuelvo y les digo, en Orlando, porque muchísimas veces son property management, son compañías. Me ha pasado que muchos agentes me dicen, Jamie, imagínate que llevé a este cliente a esta propiedad y no estaban compensando. Entonces me tocó cobrarle al inquilino directamente. La compensación que tú ves ahí me la está pagando es mi propio cliente. Es muy común, como les digo, que pueda pasar en Orlando. ¿Listo? Entonces, esta es la parte, pues, digamos, más importante. El broker's relationship, yo creo que muchos lo conocen, pero a veces hay confusión también acá. El single agent, eso es un agency relationship. Ustedes lo han visto en algunos checklists que a veces dice agency relationship. ¿Qué es el agency relationship? Es la relación que ustedes tienen con ese cliente, esa relación transaccional. Yo soy single agent, es decir, yo solamente puedo trabajar para ti como listing agent, no puedo representar al inquilino si viene, porque si no me toca hacer una transición de single agent a transaction broker. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Si de todas maneras el día de mañana llega un inquilino y yo lo quiero trabajar, pues simplemente no opto por hacer single agent, sino que opto por ser transaction broker. Es lo más común, es lo más estándar que se utiliza en la Florida. Entonces, de una vez ustedes marcan, yo voy a trabajar como transaction broker. Si llega el inquilino, lo puedo trabajar abiertamente y no tengo que hacer nada más. Y obviamente los additional clauses pues son importantes en caso de que haya, si usted le quiere cuadrar un processing fee, si ustedes quieren, no sé, poner alguna estipulación específica. En este momento no se me ocurre nada, pero si hay alguna especificación que ustedes quieran hacer o alguna aclaración, pues obviamente lo pueden hacer acá. Por ejemplo, eh, algo que tenga que ver con la asociación. eh, si se requiere una aprobación o si se requiere un fee adicional o si el dueño es el que quiere hacer el pre-screening del cliente directamente, lo que quieran, ustedes lo pueden poner ahí, pero que quede claro y estipulado, que por escrito, todo lo que quede escrito es lo que siempre va a valer. Listo, importante y siempre, siempre importante, no olviden las firmas, pero también muchos se olvidan de poner donde dice copy return to owner. ¿Cuándo ustedes le devolvieron la copia al dueño y cómo se la devolvieron? Es importante que por favor pongan esta partecita. Muchos lo olvidan, pero es importante porque el hecho de que esté firmado no quiere decir que ustedes se lo regresaron al cliente y el cliente lo recibió, en qué fecha lo recibió. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte. Esto era algo importante que quería comentarles acerca del listing. Eh, y importante también cuando ustedes hacen el listing agreement, el MLS. Nosotros pedimos aquí en la oficina que ustedes suban el MLS, que diga que esté activo. Como les comentaba, ustedes tienen que subir inmediatamente después de que esté la propiedad listada en el MLS, tienen que subir los documentos al back office para que sea aprobado ese listado. Todavía no me ha llegado ninguna oferta, pero yo ya someto documentos para ir adelantando trabajo. Y el MLS activo tiene que mostrar, obviamente, que concuerde las fechas en las que se firmó el contrato del listado con la fecha del MLS, no más de 5 días. También tiene que hacer un match el precio. Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque muchísimas veces en el traspaso en que yo listé la propiedad, la listé y después yo hice cambio de precio y me acordé y subí a la plataforma un precio diferente al que se había acordado en el listing agreement, obviamente yo les voy a rechazar porque yo voy a decir un momento dónde está el modification. Y a veces no lo suben, a veces no lo hacen. Vamos a hacer énfasis acá en algo, muchachos. Es importantísimo que ustedes, cualquier modificación que hagan del listado, si ustedes van a bajar el precio, así sea que el cliente, como les digo, sea su mamá, sea su hijo, sea su hermana, quien sea que sea, ustedes tienen que pedir un permiso firmado, ¿verdad? Entonces, tenemos un modification agreement a ese listado. Ustedes utilicen esa forma. Ya nosotros la tenemos acá para que ustedes se la hagan llenar al cliente. No se tomen atribuciones porque ustedes no son los dueños de esa propiedad. Ustedes no son los que tienen que, digamos, tomar la decisión si quieren bajar la propiedad o no. Obviamente usted le dice, mire, no se ha mostrado, estamos teniendo una poca actividad de la propiedad, necesitamos que por favor bajemos el precio y si el dueño está de acuerdo, listo, yo le voy a mandar a usted una modificación, lo ponemos por escrito y usted por favor entonces vamos a firmar la modificación. Se las voy a mostrar aquí rápidamente para que ustedes vean que aquí está
Si, por ejemplo, esa persona decide que no, ya no quiero seguir más con ese list, necesito terminarlo, perfecto. ¿Cuándo? El día de hoy, perfecto. Terminamos hoy el contrato, hasta hoy fue. Y así mismo, así como esa persona les firma a ustedes esto, pues pónganlo también en el MLS. ¿Listo? El precio, no es que quiero que el precio, no es que lo quiero cancelar, pero entonces queremos que el precio baje. Listo, entonces usted hace la modificación del precio y aquí van a poner el nuevo precio que va a ser. Es que la compensación ya no quiero que sea tanto, sino que tú has hecho un trabajo valioso, pusimos fotos profesionales, entonces ya no van a ser 500, sino la mitad del mes. Perfecto, entonces modificamos. Así sucesivamente ustedes van a hacer acá todos los cambios con el otro agente que traiga el inquilino. Si después se arrepiente y quiere dar una compensación, bueno, también lo vamos a hacer acá. Si hay, por ejemplo, un retain, fee to broker if deposit is retained. Nosotros, importantísimo, muchachos, también que tengan presente, nosotros no tenemos cuenta escrow. Ustedes tienen que eh, poner ese depósito en una cuenta escrow con una compañía de título. Nosotros contamos con un partner que se llama Pronto Title en Miami. Ellos no lo hacen en Orlando, así que es importante que ustedes a través de esa filial o esa compañía de título que le ayuda a ustedes en los cierres, les aconsejo que pregunten si les pueden a ustedes ayudar a tener esos dineros en escrow, especialmente en otras oficinas que no sea Miami, porque nosotros no podemos retener ese dinero, así sea un dinero por adelantado de una comisión que se va a pagar, igual es un dinero que se tiene que poner en una cuenta escrow, porque no le pertenece al dueño todavía, ni tampoco es la comisión que nosotros vamos a cobrar hasta que no se entregue la propiedad. Entonces no podemos cobrar por algo por anticipado y nosotros no podemos guardarlo en la cuenta de MyRealty solo para que se quede ahí. Nosotros solamente recibimos comisiones cuando ya las transacciones se cierran. ¿Listo? Entonces es importante que tengan eso. Si ustedes van a cobrar un cancellation fee, también lo pueden poner acá. O sea, todo lo que ustedes les aconsejo que se familiaricen aquellos que no han visto esta forma, seguramente todos la conocen, pero que se familiaricen con ella para que sepan que es una formita que tienen que usar cada vez que ustedes vayan a hacer cualquier cambio en ese listado. Eh, entonces, es importante que ustedes suban estos documentos al back office. Una vez ustedes suban estos documentos, ustedes los tienen que someter por revisión. Así pues, obviamente vamos a verificar si estos documentos concuerdan, ¿verdad? Y lo mismo la modificación, si hay algún tipo de modificación. Y en other documents, pues obviamente, como decimos acá, if applicable, son documentos extras, writers u otro documento que ustedes consideren importante que lo puedan subir, pues lo pueden poner acá. Una vez ya tenemos el listado, ya la parte del listado ha sido aprobado, supongamos que un mes después, 15 días después, llega una oferta. Entonces entramos bajo contrato y vamos a agregar el checklist del Residential Rental Under Contract, que es el checklist que necesitamos cuando ustedes ya entran bajo contrato. Ahora bien, si tú estás representando al inquilino, pues obviamente no vas a poner el primer checklist, tú vas directo al checklist, que es el Residential Rental Under Contract, porque este sirve simplemente cuando entras bajo contrato, ya sea que tengas un listing o no lo tengas. ¿Listo? Y cuando entramos acá, pues obviamente vamos a ver una serie de documentos donde ustedes ven que en paréntesis dicen require, quiere decir que esos documentos ustedes los tienen que subir. No es necesario que yo les mande una lista de los documentos que tienen que subir porque ya ustedes lo ven en el checklist. Si ustedes seleccionan el checklist correcto, ustedes ya van a ver el listado ahí. Ustedes pueden ver los documentos que se necesitan y bueno, van trabajando en ellos y asimismo los van diligenciando a medida que ustedes están trabajando en la transacción. El contract to lease, por ejemplo, es un documento que no se suele usar en Orlando. En Miami sí. En Tampa, por ejemplo, también lo utilizan muy poco. En donde lo vemos siempre es en el sureste de la Florida, ciudades como Miami, en Broward y Palm Beach. Siempre el contract to lease va acompañado de la oferta. El contract to lease prácticamente es como una intención de oferta y se presenta formalmente, firmada por el inquilino, donde está diligenciado, muchos ya la conocen. Los que no están familiarizados con esta forma, especialmente los de Orlando, porque muchas veces me dicen, yo no sé qué es eso, yo nunca he utilizado un contract to lease, la verdad nunca me han mandado ningún contract to lease. La razón es porque precisamente como no se trabaja mucho con los inquilinos, los agentes simplemente no la usan. Entonces, el contract to lease es más como una oferta también que se va a presentar acompañada de todos los documentos adicionales cuando se está trabajando con el inquilino. Si no se la presentan, por eso acá ponemos if applicable, pues simplemente no la suben.
Cuando ustedes no tengan un documento en particular, ustedes ven que a mano derecha la página se divide en tres columnas. En la columna de la derecha hay una casilla que se llama Exempt. Importante, cuando haya un documento que no aplique, denle clic a Exempt. Si dice applicable, pues no tienen que dar una explicación. Pero si ustedes le están dando clic a Exempt, a una casilla y dice entre paréntesis require, es necesario que me expliquen porque yo no puedo adivinar qué es lo que está pasando y por qué me están dando exempt en esa casilla en particular. Como por ejemplo, hubo una propiedad que me firmaron el listing agreement, pero resulta que inmediatamente después yo había hecho una campaña que ya la había puesto a rodar, me cayó un cliente y no alcancé a ponerla en el MLS, pero yo les estoy pidiendo el MLS. Entonces ustedes van a poner exempt en el MLS y van a poner una explicación. No alcancé a ponerla en el MLS. La propiedad no se alcanzó a listar porque el inquilino fue encontrado inmediatamente después de que se firmó el contrato de listado. Entonces, en ese caso, pues se hace una exoneración porque todavía estamos durante el lapso o el tiempo en el que todavía se podía manejar ese tiempo de no listarla en el MLS. Eh, Tenemos también el Residential Lease Agreement, que es el documento formal, el más importante, obviamente, cuando entramos bajo contrato. Dice require. Este contrato es importante porque obviamente es el que va a darnos a conocer a nosotros todo lo que son los términos entre el dueño y el inquilino. Eh, Obviamente ustedes van a ver, cuando ustedes le dan clic acá, siempre ven dos formas, que es el de multifamily rental y el de single family home. Ustedes van a utilizar obviamente el que corresponda a la transacción y a la propiedad que ustedes estén trabajando. La que no necesiten, pues simplemente le dan clic a la X, la borran y se quedan con la que sí van a usar. En este caso, digamos que yo estoy listando una propiedad residencial, una casa, un single family home, entonces vamos a utilizar el single family home y vamos a diligenciar. Ahí vamos a seleccionar el dueño de la propiedad y vamos a borrar a quienes no necesitamos que firmen. Obviamente, ustedes si representan al dueño, pues ustedes no necesitan mandarle directamente al inquilino la información. Ustedes trabajan a través de la gente que está representando al inquilino. Él es el que va a firmar la oferta, el que va a firmar el contrato. Generalmente, ¿cuál es el paso? Si ya a mí me mandan la oferta, yo soy el listing agent, yo soy generalmente el que prepara el contrato porque yo quiero tener el control de esa transacción. Si yo soy el listing agent, yo soy la que va a preparar el residential lease agreement. Ahora, si yo estoy representando al inquilino, yo presento el contract to lease con todos los documentos, pues obviamente yo voy a esperar a que preparen, de acuerdo a esa oferta que yo envié, el contrato. Entonces, en este caso, pues obviamente va a estar el nombre mío. Muy importante esta hoja. eh, yo les voy a decir como más o menos un porcentaje. Yo creo que por ahí un 60% de los agentes firma este documento. En la otra parte no. Se les olvida que este documento es importante y de hecho acá lo dice, en la parte de arriba dice que debe de llenarse la forma y debe de firmarse. Dice, have the landlord or tenant a quien usted esté asistiendo completar esta forma del non-liar disclosure. Es importante que si yo soy la listing agent, y yo te estoy representando y tú eres el dueño, tú tienes que firmarlo y lo tengo que firmar yo. Entonces, importante que ustedes pongan acá esto, importante que pongan si lee inglés el cliente o no. Entonces, es importante que pongan todas estas casillas acá y las diligencien. ¿Listo? Bueno, obviamente el contrato de arrendamiento, lo básico, no vamos a hablar de esto porque pues obviamente es como que ya ustedes lo conocen. Eh, Importante también acá en la parte de los depósitos, cómo se va a pagar. En Orlando generalmente son 2 meses, muchísimas veces vemos que cobran tres también, 3 meses, primer mes, último mes y depósito, a veces cobran dos depósitos, eso es a discreción, eso no es que haya una ley, una regla que tiene que ser o uno o lo otro. Es más de acuerdo a la necesidad del cliente y del mercado. Analicen el mercado antes de poner acá las restricciones porque esto les va a dar a ustedes ventaja o desventaja en un listado de arrendamiento. Por ejemplo, si ustedes están poniendo muchas restricciones, pero el de al lado está solicitando dos, pues obviamente tenemos que ser un poquito más flexibles. Ahora bien, va a depender también de ese prospecto. Si el prospecto que está llegando a nosotros viene, por ejemplo, con que no tiene un Social Security, con que no tiene un historial de crédito
o tiene todo esto, pero el crédito no está tan bueno. Entonces ya obviamente ustedes van a dialogar con su cliente y van a negociar, mira, esta persona no tiene buen crédito, tiene un trabajo estable, tiene muy buen ingreso, entonces le podemos pedir, en vez de pedirle primer mes, último mes y depósito, le podemos pedir primer mes y le podemos pedir 2 meses de depósito o le podemos poner, no sé, como ustedes lo consideren más apropiado, ustedes pueden manejar eso con el cliente. Lo que sí es importante es que ustedes tengan, digamos, ese control sobre esa transacción y ustedes puedan educar al cliente, explicarle al cliente por qué una razón o la otra, dependiendo de ese prospecto que venga a ustedes. ¿Listo? Aquí obviamente cuando ustedes vayan a poner el primer mes, cuando se ponen las fechas, ¿qué fechas debo poner? Cuando ustedes vayan a poner las cifras y las fechas en las que se acuerde, es importante que si, por ejemplo, la renta va a comenzar el 1 de mayo, pero hoy estamos firmando contrato. Entonces, vamos a asegurarnos de que esa persona es seria, de que esa persona está comprometida. Si yo voy a sacar la propiedad al mercado, es decir, si la voy a poner pending el día de hoy, yo necesito que se haga un depósito y puede ser ese depósito por el monto de un mes en una cuenta escrow. Vamos a poner la fecha en la que se firme, obviamente, el contrato. Se va a poner acá la fecha de hoy para que esa persona ponga ese depósito. Y lo demás se puede dar el 1 de mayo, que es la fecha, digamos, en la que se entrega la propiedad, se hace el walkthrough y, bueno, toda la información adicional. Entonces se puede poner para esa fecha el resto, que sería el último mes y obviamente el security deposit que se daría, porque eso también se le va a entregar al dueño directamente. Y generalmente lo que se recibe es el primer mes, que es el que se da por adelantado. ¿Listo? También lo pueden cambiar ustedes, no tiene que ser regla. En caso de que, por ejemplo, digan, no, ese mes va a ser ese el depósito, entonces entregan eso, dejando obviamente claro, aquí estipulando la fecha. Por ejemplo, si yo quiero que sea el depósito, entonces acá vamos a poner la fecha de hoy. Ustedes van a alternar esto de acuerdo a como ustedes quieran que se entregue. ¿Listo? Lo que sí es importante es que ese dinero no debe entrar a nombre del dueño. ¿Ok? El dueño no puede recibir dineros por adelantado. No hagan que les entreguen a ellos el dinero, porque si llega a haber alguna disputa, va a ser muy complicado que ustedes después le digan al dueño, regrese el dinero que usted tenía por adelantado. No llegamos a término, no logramos que se rentara la propiedad con ese inquilino, usted tiene que devolverle el dinero al inquilino. ¿Cómo hacen ustedes para que después esa persona le regrese el dinero si ustedes ya le depositaron el dinero? Va a ser muy difícil. Aparte, no se debe hacer. No es correcto. No está bien. Ese dinero es el dinero del inquilino. Todavía no ha iniciado el contrato, por ende, todavía no tiene por qué pagar ese dinero a la cuenta directamente del dueño. Sí la va a dar como un adelanto, la va a dar como depósito y como reserva que quede ahí para aguantar esa propiedad. Más no es que esté pagando por adelantado. ¿Listo? Entonces es importante que por favor vuelven y recuerden que tienen que buscar una compañía que les ayude a ustedes a mantener ese dinero en escrow. Si el otro agente sí tiene cuenta de escrow, no desconfíen, porque al final todas estas compañías prestan el mismo servicio, tienen la misma obligación, la misma responsabilidad y ellos también se rigen por unas normas que obviamente tienen que cumplir, como toda compañía que tiene su cuenta de escrow. Así que si el otro le dice, mira, yo ya tengo el dinero en escrow, perfecto, mándame la carta escrow para yo dejársela saber a mi cliente, mandársela y darle prueba de que ya hay un dinero ahí aguantando esa propiedad y asimismo pues yo pongo la propiedad como pending en el mercado del MLS, ¿verdad? Y obviamente pues no la vamos a mostrar. Bueno, obviamente todo esto es lo que ya es pertinente a todo lo que es la parte de eh, si hay late fees y utilities y bueno, general. Aquí en la parte del maintenance muchas veces hay confusiones también. Tengan presente que hay muchas cosas que son estructurales y que son fixtures. ¿Qué son fixtures? Que están adjuntas a una propiedad, que no se pueden mover. Como por ejemplo, una lámpara, por ejemplo, no sé, algo que esté sujeto a una pared, pero que no esté suelta, digámoslo así, para ver si me entienden. Esto, digamos, es responsabilidad generalmente del dueño. Generalmente, ¿no? No pongan al inquilino a que sea responsable, por ejemplo, del aire acondicionado, pero sí puede hacerse cargo del cambio de los filtros. Por ejemplo, tiene que cortar la grama cada mes. Bueno, entonces aquí en Oder van a poner, tiene que cortar la grama.
Si ustedes quieren ser específicos también, por ejemplo, con el tema de la limpieza, el dueño se gastó, por decir algo, $400 limpiando la propiedad profesionalmente, tiene alfombra y resulta que ese inquilino trae mascotas. Importante que ustedes, si ustedes quieren proteger a su cliente, díganle, mira, la propiedad tiene que ser profesionalmente limpiada y tiene que proveer factura. Esto les va a ayudar a ustedes muchísimo para proteger a su cliente y obviamente que esta persona sepa que esa propiedad se le entregó bien limpia, que se le entregó profesionalmente limpia, hablándolo así, ¿no? No que fue el dueño y la limpió. Entonces, asimismo, ustedes les pueden exigir al inquilino que haga lo mismo. Después, para evitar, digamos, disputas o qué se hizo o qué no se hizo, es bueno que ustedes vayan a poner estos detalles acá. También con el tema de pronto de, de los bombillos, de las baterías, cosas mínimas, pueden hacerlas ustedes también. Para eso también hay un Mayor Maintenance acá, que es donde es el monto que generalmente se hace responsable el inquilino y la otra parte que lo haría el dueño. Eh, Aquí donde dice Keys and Locks, obviamente ustedes van a poner lo que se les entregue. Yo les aconsejo siempre en el walkthrough. Esto es algo que muchos agentes no hacen. Ahí sí les puedo decir que un 90% de los agentes, y es muy triste de verdad, ver que la mayoría de agentes no hacen walkthroughs, no entregan las propiedades como tienen que hacerlas. Y me doy cuenta porque muchísimas veces me hacen el waiver del walkthrough y yo les pregunto, ¿hiciste walkthrough? No, no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? O sea, tan importante que es esto, digamos, tan simple, pero tan clave a la hora de la representación, porque todo esto de las formas las podemos llenar, podemos ver tutoriales, o sea, hacerlo rápido y hacerlo bien, pero eh, muy clave y muy importante, y nos gustaría que nuestros agentes de My Realty se acostumbraran y que lo hicieran parte de su cultura, parte de costumbre, de que ustedes lo hicieran, hagan un walkthrough. El walkthrough les va a ayudar muchísimo a los clientes de ustedes el día de mañana. Si ustedes el día de mañana no están ahí, y ese cliente recibe esa propiedad, porque ustedes no lo están representando en el walkthrough, ustedes le entregaron una hoja, un archivo con fotos donde estaban las llaves que se les entregó. Venga, yo le tomo una foto a las llaves que le estoy entregando. Estos son los clickers de garaje, estos de la piscina, prum, y ahí se la mandan al cliente. Mira, esto es lo que se recibió y se entregó el día del walkthrough. Mira, es que este gabinete estaba suelto, es que esto, una baldosa que estaba quebrada, no se preocupe, esas son cosas que son de deterioro de la propiedad, usted no se tiene por qué hacer responsable y no se las vamos a cobrar, yo le tomo una foto, no se preocupe, prum, le tomamos una foto. Eh, Cosas que de pronto no quedaron arregladas por X o por Y, pero que se van a quedar así, le tomamos foto, documentamos todo y se lo pasamos al dueño, lo hacemos firmar por el inquilino, llévese su hojita. Nosotros tenemos una forma que se llama walkthrough, donde ustedes se la pueden hacer llenar a ese inquilino ese día. Le toman fotos, se las mandan en un archivo a su cliente y ustedes quedan súper bien, muchachos. Créanme que el día de mañana les van a salvar la vida a sus clientes. Archiven eso. Muchísimas veces pasa que pasaron 2 años y esa persona botó las fotos, no se acuerda, hay una disputa por el depósito, esto no estaba así, esto sí estaba así. Le llaman a usted y le dicen, mira, Jamie, ¿tú de casualidad te acuerdas cómo estaba la propiedad? Porque es que me están diciendo que la alfombra tenía una mancha y no quieren pagar eso. ¿Yo qué hago? No, tranquilo, yo tengo archivado todo, yo tengo archivado las fotos del día que yo le entregué la propiedad, las llaves, y efectivamente encontré que la alfombra estaba limpia. Y él me firmó acá y dice que la propiedad estaba profesionalmente limpia y puso sus iniciales. O sea que no hay nada que hacer. ¿Listo? Hay que cobrarle a ese inquilino del depósito la limpiada de la alfombra porque no la entregó como tenía que ser. Están las pruebas, el inquilino firmó, puso sus iniciales, no hay nada que hacer, hay pruebas. Entonces, es importante que hagan esto. Mucha gente por pereza no lo hace y el día de mañana, obviamente quedan mal ustedes porque no hicieron un servicio profesional, no atendieron a su cliente como debieron haberlo hecho el día del walkthrough. Si ustedes tienen ese listing, háganlo, por favor. Háganlo, que créanme que les va a ayudar muchísimo eh, y va a evitar problemas legales, especialmente con los depósitos, porque todo se va a basar es en el depósito que al final hay que entregarle a ese inquilino. Y si ustedes representan al inquilino,
pues con mayor razón. El día que haya que entregar la propiedad, que ustedes la reciban al inquilino, ustedes también tómenle foto. Usted que está entregando los money orders, cashier check, bueno, vamos a tomarle foto a esto, esto y esto. Usted está recibiendo esto, perfecto. Yo le mando a mi cliente para que firme el walkthrough y después ustedes se lo mandan al listing agent. Mira, quedó faltando estas cositas, aquí quedaron ya pendientes, por favor, te las mando por escrito, te mando también copia de las fotos del archivo, todo queda registrado. ¿Listo? Entonces, pequeñeces, pero importantes. Y como les digo, la mayoría no lo hace. En la parte del commission, acá muchos agentes se están acostumbrando a poner la comisión. Está bien si lo hacen. ¿Por qué? Porque en las rentas no es requerido bajo Florida Association of Realtors que se utilice el Compensation Agreement. Entonces, muchos agentes optan por poner la comisión en esta sección. ¿Cuánto es la comisión? $500, $1000, lo que ustedes quieran poner, es válido, está bien, no hay problema si no quieren usar el Compensation Agreement, lo pueden poner acá, esto minimiza y a lo mejor pues hace que las cosas sean mucho más simples. Ahora, si ustedes no quieren que esto sea mezclado con el contrato, pues simplemente utilizan su compensation, donde es un poquito más formal. Tenemos el compensation que Florida Association of Realtors usa de Landlord a Tenant Agent. Utilicen este. ¿Listo? Entonces, importante, siempre pongan la información de ustedes como contacto, quién fue el que preparó el contrato, que fueron ustedes. En la parte de early termination, generalmente digo, se ponen acá 2 meses, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, que no debe exceder de 2 meses. An amount that does not exceed 2 months. 2 meses de alquiler. Si esa persona está rompiendo el contrato, pues obviamente vamos a darle un early termination, un fee de esto para que por lo menos el dueño compense un poquito el hecho de que se va a quedar sin inquilino y tengamos que volverla a poner en el mercado. Firmar y bueno, esto tiene todo lo que es la parte de Florida Residential Landlord and Tenant Act. Este acta, eh, muchas personas no están familiarizadas con esto y muchas personas le preguntan a los realtors qué significa toda esta cantidad de papeles. Obviamente ustedes dicen, esto es estándar, esto es la ley, digamos, que cobija al dueño y al inquilino, donde estipula cuáles son las responsabilidades y los derechos de cada una de las partes. Ustedes invitan a que las personas se familiaricen con estos documentos, porque ustedes una vez terminan su trabajo, su responsabilidad no es hacerle property management a la propiedad. Ya de ahí es responsabilidad del dueño y directamente queda con el inquilino en responsabilidad de cómo ustedes van a manejar su propiedad, ustedes van a cobrar su renta. Yo simplemente le estoy dando a conocer, le explico, le dejo claro cuáles son las leyes y para que usted tenga el tiempo para que lea todo lo que tenga que ver con las responsabilidades. El closing package, ustedes lo conocen, para todas las transacciones de MyRealty, nosotros exigimos el closing package. El closing package de rentas está aquí ya montado, ustedes lo pueden diligenciar. El closing package es básicamente para desglosar la comisión que se va a generar en esta transacción de renta. Entonces, ya que ustedes la ven, obviamente la van a diligenciar, van a poner cuánto se recibe de comisión, si obviamente se paga un 10% para los que no sabían, en las rentas es el 10% de la comisión neta. Y pues si hay otro agente, ustedes van a llenar la información, lo van a firmar y lo someten. No se olvide que siempre tienen que someter todos los documentos para revisión. Si no los someten y ustedes los suben al checklist y se quedan ahí sin ser sometidos, yo nunca me voy a enterar de que ustedes sometieron y no vamos a poder procesar su pago. Acá tenemos el compensation agreement que les comentaba. Para nosotros es importante, no el lado del listing, porque nosotros para el lado del listing, nosotros tenemos el listing agreement y sabemos exactamente cuánto ustedes van a cobrar porque les va a pagar el dueño. Pero si ustedes están trabajando con el inquilino, y aquí también voy a hacer otro énfasis, si ustedes ponen en el closing package, por decir algo, me pagan $1000, pero esos $1000, ¿quién te los va a pagar? Te los va a pagar 400 el inquilino, 600 el dueño, o los $1000 te los va a dar el dueño, o los $1000 te los va a dar el inquilino. O sea, ¿quién paga esta factura? ¿Quién nos va a pagar la comisión a nosotros? Entonces, para nosotros en MyRealty, y por eso hacemos énfasis en MyRealty, nosotros sí le pedimos la compensación a los agentes que trabajan con el inquilino, porque nosotros sí queremos saber de dónde está saliendo esa comisión, cómo fue compensado usted, de qué porcentaje está viniendo, quién está pagando qué porcentaje, si el dueño, el inquilino, 50-50. Entonces, por favor, pídanlo. Pídanlo al
listing agent. Necesitamos que nos manden el compensation del landlord a tenant agent. Ustedes lo firman como tenant agent y obviamente también protege su comisión. Muchas veces los agentes llaman, ¿cuánto estás compensando? Nosotros estamos dando $500. Perfecto, están dando $500. Resulta que después en el traspié, porque ha pasado, de que de repente el listing agent dice, mira, ¿sabes qué? El dueño dijo que como el inquilino no era muy bueno, entonces que ya no va a compensar. O nos estaba pasando un caso con alguien que tampoco voy a mencionar, pero le estaban diciendo que como el inquilino no tenía buen crédito, que le iban a aguantar la comisión y lo iban a hacer hasta que pagara los 2 primeros meses. O sea, todo un enredo rarísimo que primero no se puede hacer, no se puede combinar dos cosas. No se puede hacer la comisión sujeta a que si el inquilino es bueno o no. Son dos cosas completamente distintas. Pero lo que sí es importante es que ustedes estipulen y quede por escrito. Tú me dijiste que me ibas a dar 500, mándame el compensation agreement o ustedes directamente como tenant agent se lo mandan al listing agent. Mira, tú me dijiste, aquí te estoy mandando el compensation con la oferta. Me dijiste 500, puse 500 para que se lo hagas firmar al dueño de la propiedad o tú como listing broker. No sé cómo haya quedado el listing agreement de ellos, ¿verdad? Pero que quede firmado y estipulado. ¿Cuánto va a ser esa comisión? El invoice. ¿Cuándo y por qué hay que mandar un invoice? El invoice se manda cuando ustedes están trabajando con una compañía, como un property management, como un rental community, donde no nos están dando compensación, compensation agreement, perdón. Entonces ahí nosotros le mandamos una factura, porque la factura es un récord de que hay un cobro pendiente. Se lo mandan por correo electrónico. El caso de que no les quieran pagar o de que se demoren en pagar esa comisión por X o por Y, pues nosotros también tenemos un récord en la transacción de que hay una factura oficial, hay una forma y hay un email, un récord de que se mandó ese cobro. Y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir ese cobro y esa transacción hasta que sea cerrada y pagada. ¿Listo? Entonces, ese invoice, como les digo, esto es en estos casos en particular. Por ejemplo, cuando hay una renovación también. Mira, es que yo simplemente no listé la propiedad, simplemente el dueño me llamó para que le ayudara a renovar el contrato, entonces un renewal, hacemos un renewal, le mandamos un invoice al cliente y el cliente nos paga por ese trabajo que hicimos, perfecto, hacemos el invoice en ese caso. ¿Listo? Entonces, en esos casos en particular, cuando hay un renewal, cuando es un rental community, cuando es un property management, entonces en esos casos nosotros vamos a manejar el invoice. ¿Listo? Aquí en la donde dice MLS printout de pending. PS es pending sale y es requerido. Como les digo, si no estuvo listada, pues van a decir exento y me van a explicar por qué. Pero si está la propiedad bajo contrato, es obligación del listing agent, ya sea que ustedes sean el listing agent o el tenant agent, de que esa propiedad en 2 días sea modificado el estatus a pending sale. Ustedes tienen que siempre verificar que si ustedes están trabajando con su cliente inquilino y ustedes y su cliente ya dio un depósito, ustedes van a verificar en el MLS que esa propiedad está bajo contrato, porque no pueden tener esa propiedad activa ni disponible, porque no está disponible. Ya esa propiedad estamos desesperando a entregarla, ya sea porque estamos en un proceso de aprobación con la asociación o simplemente porque el contrato va a dar inicio el 1 de mayo. Entonces, en esos casos, por eso lo pedimos nosotros para recordarles a ustedes que esos cambios tienen que hacerlo. El cambio de estatus es requerido por eso. Listo, yo sé que de repente muchos venían de otros brokers donde dicen, mira, ya no me lo pedían, allá de pronto esos otros brokers. Acá en MyRealty nosotros queremos velar por ustedes, protegerlos y no es por pedirles más documentos, es simplemente para asegurarnos de que también su comisión, de que también las transacciones se están manejando de manera apropiada. ¿Listo? Acá ustedes ven que acá dice rental walkthrough. Sí aplica. Nosotros no se las hacemos mandatorio, pero por favor, sí nos gustaría que ustedes trabajaran e hicieran el walkthrough, la entrega oficial de esa propiedad. Y obviamente tenemos el MLS Printout Rented. Cuando ya la propiedad se rentó, suban ese MLS. Importante, cerciórense y siempre mándenle, si ustedes no son el listing agent, mándenle al listing agent y díganle, mira, este es mi número de licencia, por favor, pon mi número de licencia y que yo fui la que representé a ese inquilino y también va a tener que poner el precio por el que se rentó esa propiedad. Eso ayuda a que nosotros también protejamos el mercado, ¿verdad? De que no se vayan a inflar precios, de que no se ponga el otro agente como que representó al inquilino y fui yo.
Han pasado casos y hay agentes que no le prestan atención a eso, se rentó, me olvidé del MLS, nunca supe si la pusieron rentada, si no la pusieron rentada, porque como mi oficina no me pide eso, pues la verdad no me interesa. Pero resulta que todos esos records tienen que quedar acorde a cómo quedaron en el contrato estipulados. Para eso hay regulaciones y obviamente el MLS también les exige a esos agentes y les manda recordatorios en el caso de que ustedes sean los listing agents. Mira, esta propiedad parecía que se iba a entregar en tal fecha. Ustedes de repente les ha pasado que les llegan emails que ustedes ponen un día de cierre, ya sea en renta o venta, y le dice, esta propiedad tenía que haberse puesto rented, por favor, haz el cambio. Obviamente le ponen como una notificación amigable, pero no le están poniendo un fee. Así que ustedes tienen que actuar ahí. Por eso mismo se les hace, digamos, énfasis en todo esto. Ya con eso digamos que son la parte de lo que es el checklist del listado y el checklist de cuando ustedes representan al inquilino. ¿Listo? Es importante, por favor, em, trabajar, obviamente, de todo lo que tenga que ver con los documentos, trabajarlos de manera profesional, de que ustedes se empapen, de que ustedes lean estos documentos, se familiaricen con estos documentos. Siempre les digo, váyanse a las asociaciones. Nosotros no damos cursos de cómo se diligencia una forma. Ustedes los tienen ya a disposición de ustedes directamente con las asociaciones. Ellos tienen cursos donde ellos incluso a veces los pregraban y ustedes los pueden ver de cómo se diligencian estas formas. ¿Listo? Yo creo que con eso, pues ya damos por terminado a lo que es la clase como tal. Y ahora